Bienvenidos a mi página web, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un vídeo especial, hoy vamos a hacer una efeméride, hoy 1 de agosto vamos a hablar del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Tal día como hoy, un 1 de agosto de 1914, comienza la Primera Guerra Mundial. ¿Y esto por qué es importante? Porque no se había dado una guerra como esta, que había durado tanto tiempo y que había visto tantas víctimas. Nunca en la historia, era la primera vez, por eso se le llamó la Gran Guerra, no se conocía como la primera hasta que no llegó la segunda. Y tantas víctimas que fueron 10 millones de personas las que fallecieron. Fueron 10 millones de hombres que son los que iban a la guerra, una guerra cruenta, la guerra de trincheras, una guerra muy dura, que no se había visto hasta el momento. Y que no solo son 10 millones de personas, sino que se había visto afectado otras tantas que no habían muerto, pero sí que se habían visto heridas y que tenían pues problemas tanto físicos como mentales. Esa causa que no se había dado con anterioridad, como he dicho, además de que Europa, especialmente Francia, quedó derruida, destruida. Porque eso es importante, desgraciadamente por una guerra. Y hay que mucha confusión de cuáles fueron las causas de la guerra, incluso personas adultas confunden la Primera con la Segunda Guerra Mundial, aunque realmente están conectadas, pero no tienen, realmente las causas son totalmente distintas. Y no se ven en unas causas justas o loables como posteriormente veremos en las conclusiones, se ven a causas económicas o territoriales. Vamos a ver estas causas. Por un lado está la causa económica. Hasta el momento, hasta primero del siglo XX, quien había tenido la hegemonía económica en el comercio había sido Inglaterra, gracias, obviamente, a la Revolución Industrial de mediados del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, hasta el momento, tanto en Europa, realmente tenías las fábricas, realmente las fábricas importantes y fabricaban los bienes de gran importancia al resto de Europa, pero también con el comercio con América, con lo cual tenían la hegemonía económica. Sin embargo, Alemania había hecho los deberes y se estaba imponiendo, estaba generando una sombra muy larga que no podía soportar el Reino Unido. Por otro lado, estaban las causas territoriales. Me explico, hacia 1870 había habido un conflicto entre Francia y Alemania que se llama la Guerra Franco-Prusiana, y en ese conflicto, la frontera justo de Francia y Alemania, Alemania se quedó con dos territorios que históricamente habían pertenecido a Francia, que son los territorios de Alsacia y de Lorena, territorio donde actualmente se ubica el Parlamento Europeo, que está en Estrasburgo, en esa frontera, y se ubica allí precisamente para decir, oye, todo está bien, eso ya pasó y las aguas vuelven a su cauce y no volverá a pasar ese conflicto, ¿de acuerdo? Esos son los conflictos territoriales y económicos. Y esos conflictos llevaron a un sistema de alianzas. Ese sistema de alianzas fue el siguiente. Mira, hacia 1898, recordad que cuando España pierde las colonias en Filipinas o pierde las colonias en Cuba, que ese es también otro tema importante y por cierto cae en selectividad con bastante frecuencia, pues realmente se genera en 1898 unas relaciones en un acuerdo entre una alianza franco-rusa, ¿de acuerdo? Pero también hacia 1904 se conoce como la Triple Entente a las buenas relaciones, a la alianza que se generan entre Reino Unido, Francia y Rusia. Por otro lado, estaba la Triple Alianza entre otros tres países de Europa, ¿de acuerdo? Que eran Austria-Hungría, Alemania e Italia. Después Italia se desvinculará, pero esa es otra historia que no entraremos en este vídeo porque no da tiempo. Entonces se generan esas alianzas que van a ser de vital importancia para apoyarse los unos contra los otros en el conflicto que veremos. Tiempo, por cierto, y que no he dicho, anterior a la guerra de finales del siglo anterior o principios del siglo XX, que generó lo que se conoció como la paz armada, donde aprovecharon estos países pues, para crear armas, ejército, porque sabían a lo que se podían abocar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el pistoletazo realmente de salida de la guerra? Pues mira, algo que todavía no he comentado. El pistoletazo de salida, es decir, cuando comienza el conflicto, no va a ser en un país como Alemania, ni Austria-Hungría, ni Rusia, ni Inglaterra, ni Francia. Se va a dar en los Balcanes. Sí, los Balcanes es la península que está justo
lindando con el Mediterráneo, donde ahora mismo se encuentra Serbia, Croacia, Montenegro, Grecia, ¿de acuerdo? Turquía se encuentra al este. Entonces, ¿por qué se genera allí? Muy fácil. Son dos motivos. Por un lado, por comercio. Ni Austria-Hungría, ni Alemania, ni Rusia tienen acceso, no tienen puertos en el Mediterráneo. Y necesitan puertos para comerciar. No por otro motivo, sino para comerciar. Con lo cual, quien controle los Balcanes es realmente quien se queda con el pastel. Quien comerciará y quien crecerá económicamente. Y quien no, pues se quedará relegado a una segunda potencia. Por este motivo, todos quieren cortar ese pastel. Todos se quieren quedar con el pastel. Así que, en una fecha del 28 de junio de 1914, sucede un conflicto en Serbia. Resulta que, curiosamente, Serbia, que era aliada de Rusia, pues Serbia tiene la visita del heredero del imperio del imperio austrohúngaro, se llama Francisco Fernando, ese heredero, y su esposa, y son asesinados. ¿De acuerdo? Un señor, por decirle algo, un señor, un terrorista, le mete un tiro a ambos y mueren. Y obviamente Austria-Hungría le pide, pero le pide obviamente queriendo, le pide que investigue el caso, pero es más, le pide que ellos mismos investiguen el caso en Serbia. Con lo cual Serbia se niega completamente y además se niega porque se ve que es apoyado por Rusia. Y Rusia es una grande en territorio, pero realmente un grande con pies de barro. ¿De acuerdo? Ya lo veremos un día cuando veamos la historia de Rusia, sobre todo del siglo XX. Era un grande con pies de barro. Y entonces hace que el 28 de julio, un mes después, declare realmente, como no van a cumplir, declare la guerra Austria-Hungría a Serbia. Y obviamente Rusia se tiene que mover y desplaza las tropas desde Rusia a la frontera austrohúngara y Alemania. Con lo cual se levanta el conflicto rápidamente. Así que Rusia moviliza a las tropas y el 1 de agosto Francia y Alemania pues hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Francia desplaza las tropas hacia la zona de Alemania y Austria-Hungría y Alemania a ambos lados. ¿De acuerdo? Va a tener dos frentes y sobre todo la guerra va a tener dos frentes. El frente oriental hacia Rusia y el frente occidental hacia Francia y veremos que también hacia otros países como el caso de Bélgica, que sufre las consecuencias de no tener la culpa de nada. Pero no nos metamos en eso. Así que el 1 de agosto es cuando realmente hay este movimiento y también el 1 de agosto Alemania declara la guerra a Rusia. 2 días después, es decir, el 3 de agosto, lo declara hacia Francia, porque había movido las tropas. ¿Cuándo realmente entra Inglaterra en el conflicto? Bueno, agosto. Francia obviamente se ve obligada porque tenía relaciones con Rusia, pero es que Inglaterra también estaba en la triple de la Entente Cordiales y tenía que también meterse en el conflicto. ¿Cuándo se mete? Realmente cuando Alemania va a atacar a Francia y lo hace invadiendo Bélgica. Y ante esa situación, Inglaterra se ve obligada, se ve abocada a meterse en el conflicto. Y aquí realmente es cuando sucede todo. Y por eso, aunque son varias fechas, he puesto como el 1 de agosto como el día, realmente, para mí, el día que sucede realmente, que se da la efeméride de la Primera Guerra Mundial, una guerra que en conclusiones no debería darse, una guerra que no debería haberse dado, una guerra que obviamente son por motivos económicos, que sucede entre 1914 y 1917, y como todas las guerras, son por motivos, o prácticamente todas, yo voy a decir todas porque en principio no conozco algunas, si tú lo conoces, por favor, ponmelo en comentarios, pero una guerra que es por motivos económicos y que han muerto 10 millones de personas y que otras se han visto abocadas no solo a lo que es la guerra en sí, sino a lo que viene posterior a la guerra, que es hambre, pena, es una reconstrucción realmente de un modo de vida y que realmente tuvo otras consecuencias como fue pues, las imposiciones a los países perdedores, que se dieron como perdedores en este caso, especialmente a Alemania, ¿de acuerdo? Y que causó que se generase pues, realmente la Segunda Guerra Mundial y porque surgieron movimientos realmente totalitaristas, como ya conocéis, como es el caso del nazismo, y que parece mentira que todavía pues, eso ocurre, ¿de acuerdo? Bueno, pues realmente espero que os haya gustado. Como veis que la explicación que doy no hace falta realmente, hace falta entender las cosas,
para poder ponerlas en práctica. Memorizando después se nos olvida, no conseguimos comprenderlas bien, ¿de acuerdo? Obviamente hay cosas que hay que memorizar, ciertas fechas, pero realmente son fáciles en el tema de historia. O por ejemplo, si la historia del arte, pues ciertas cosas que también tenés que memorizar. Pero realmente hay que comprender, hay que entender, ¿de acuerdo? Para poder realmente pues, actuar con consecuencia, ¿de acuerdo? Para tener opinión. Mira, muchas gracias a vosotros. Si os ha gustado este vídeo, por favor, compartidlo. Gracias.